Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Nos vamos de boda. Sí. Hoy nos vamos de boda y nos ponemos elegantes y nos ponemos guapos porque vamos a un acontecimiento histórico. Los trajes exóticos. Los trajes exóticos, exactamente. Sí, porque no nos vamos a una boda cristiana, una boda católica. Nos vamos a una boda por un rito diferente. Cualquiera. Exactamente. Y una boda de la que ya hemos hablado realmente en otras ocasiones, pero que hoy queremos centrarnos porque hay mucho más que contar. Y es la boda de Anita Delgado. Efectivamente, Curro, la boda de Anita Delgado y el Marajá de Capurtala, que ya hemos contado aquí en 2 podcasts, pues detalles concretos de la vida de ella, pues de esta gran bailarina malagueña, nacida en calle Parra, que se convirtió en princesa de la corte hindú, ¿no? Entonces, pues es una de los grandes personajes. Habíamos contado, pues el detalle ese del manto que le regala la Virgen de la Victoria y cómo conoce al Marajá durante la celebración de los de las fiestas en Madrid de la boda de Alfonso XIII, pero no hemos contado cómo fue su boda y cómo fue después su vida. Eso es. En la corte de Capurtala, ¿no? Como princesa exótica. Imagínate, estamos hablando de principios del siglo XX. En concreto, ellos se conocen en el año 1906, se casan en el año 1908, lo que representaba para la sociedad de la época que alguien nacido en Málaga, pues que terminara en un lugar que casi es que no tenían ni idea de colocar en el mapa, ¿no? Totalmente, y cuando además la exótica también allí, en Capurtala, era ella también, me refiero, sí, también, era todo mucho contraste. Ella era exótica en Capurtala, y entonces siempre, yo recuerdo que el último podcast que lo cerramos como... pues al final se casan el Marajá y Anita, pero pues ella no fue lo que esperaba. Uh-huh. Y hoy es el momento de contar por qué no fue lo que esperaba, cómo fue la boda y realmente qué ocurrió cuando Anita pues se va en barco hasta su nuevo país, ¿no? De donde iba a ser princesa. Lo que hay que recordar también, pues ya que hemos puesto el contexto, hemos recordado quién era Anita Delgado, con quién se casa o con quién se va a casar y demás, es que la figura que les une, o que le une definitivamente, es Valle Inclán, que siempre es interesante contarlo. Sí, efectivamente, por dar un contexto muy rápido, Anita Delgado nace en Málaga, tiene una hermana, Victoria, el padre sobre todo del regente aquí en Málaga, en la Plaza del Siglo, del mítico Café de la Castaña, y por una serie de problemas que le pillan, por un negocio ilegal de apuestas, tiene que irse a Madrid a probar suerte, ¿no? Entonces, pues prueba suerte con las hijas, pues que eran bien parecidas, eran graciosas y tal, y empiezan a hacer, pues un recorrido por los cafés más importantes de la época, y en uno de los cafés, con motivo, ya te digo, de las celebraciones previas de la boda de Alfonso XIII con Eugenia de Battenberg, Anita Delgado conoce al Marajá de Capurtala. El Marajá cae absolutamente rendido a los pies de Anita Delgado, pero Anita Delgado al final, Curro, es una chica de Málaga que no ha salido nunca de su ciudad, que casi lo que sabe leer y escribir es gracias a unas clasecitas en la Academia de Declamación de Narciso Díaz Escobar, que fue su gran amigo a lo largo de toda su vida y su gran referencia de lo que era el hogar. Y entonces, se tiene que meter por medio Valle Inclán para escribirle o para rehacerle una carta al Marajá de Capurtala y que aquel compromiso se fraguara, ¿no? Aquello tiene mucha leyenda porque se dice que después de una actuación el Marajá también le ofreció a los padres de Anita, que estaban absolutamente espantados, el peso en oro de la hija para llevársela. El hecho es que esa intervención de Valle Inclán y de algunos más de la época, de algunos escritores que eran muy, muy casamenteros, pues consigue que cuaje ese compromiso entre el Marajá de Capurtala y Anita. Entonces, Anita se va con su familia a París y ahí empieza, como en las películas que vemos de cómo educar a una princesa. Uh-huh. Empiezan a enseñarle a hablar, empiezan a enseñarle a vestirse, a enseñarle idiomas, a enseñar a comportarse en un banquete de gala y tal, hasta que se casa con el Marajá de Capurtala. Primero hacen una ceremonia religiosa en París, en Saint-Germain, y luego ya la gran boda por el rito Sikh, que era el rito de allí con el Marajá de Capurtala.
Exactamente, y nos vamos entonces a la fecha del 28 de enero de 1908, ese es el día de la boda, en el que una bailarina malagueña se va a casar con el marajá de Capurtala y la prensa malagueña lo sigue al dedillo. Y de hecho tú cuentas, en una de las charlas que hiciste en la Malagueta, cuentas un fragmento de cómo lo narra la prensa malagueña y es interesante. Me gusta para que se vea cómo se cuenta en la época y no solo la prensa de Málaga. Es que el día de la boda o en esos días de la boda, en aquella época no era tan inmediata la información, es que había despachos o teletipos en nuestra jerga de las agencias más importantes del mundo. Es que hay un despacho de la agencia Reuters, que es una de las más importantes, de las más prestigiosas desde el punto de vista en la escena internacional, hablando de esa boda absolutamente majestuosa y mágica y curiosa y exótica entre una malagueña y un príncipe hindú, ¿no? Entonces yo he cogido, por supuesto, la prensa de Málaga, la prensa de la época, que sabes que me encanta bucear en ella. Muy chulo. Y si quieres te leo... Por favor, sí, yo creo que es muy interesante. Leo cómo fue. A ver, porque además es que tiene cosas muy curiosas. Dice, Anita Delgado está ya en el Palacio de Capurtala. Vino en barco desde Marsella hasta Bombay. Luego el tren la llevó en un largo viaje a través de tierras indias hasta el estado en que ella va a ser princesa. Mientras se acerca el gran día, Anita Delgado va probándose la espléndida colección de trajes que se acaban de crear para ella. Un color domina sobre todos los demás, el rojo en un tono tostado. Es allí el color sagrado. La boda se celebra a la semana de haber entrado Anita en la capital. Es todavía de noche cuando la española se viste las galas nupciales. Es un vestido magnífico, hecho en seda de una sola pieza y 10 metros. Es de color grosella. Está bellísima la española, envuelta en su traje de fuego. Desde el palacio la comitiva se pone en marcha hacia el lugar de la boda. Esta va a celebrarse al aire libre. Va el cortejo nupcial sobre elefantes, entre soldados, lanzas innumerables, turbantes, prendidos con piedras preciosas, uniformes extraños. Unos criados esparcen en torno a la comitiva mientras ésta avanza esencias y perfumes. Llegamos al sitio de la boda. Esta va a celebrarse en lo alto de un cerro. Son las 4 de la mañana. Atención, las 4 de la mañana. En la cima del cerro se ha levantado una construcción ligera, hecha con troncos de árbol y telas ricas y brillantes. Parece una tienda de campaña. A la puerta de la tienda, entre esta y el fuego, está el gurú, un sacerdote indio de venerables barbas que oficia el casamiento. Los soldados cruzan en lo alto sus lanzas, formando con ellas un largo arco bajo el que pasan Anita Delgado y el marajá. Van descalzos los dos. Sobre el fuego se echan granos de arroz, como exige el rito nupcial. Después los novios se pesan y dan a los pobres una cantidad en relación con el respectivo peso. Los dos van vestidos de fuego. El gurú los declara casados y acaba la lectura del gran libro. Son las 5 de la mañana. Emprende la comitiva el regreso al palacio. Los que son ya, según el rito indio, esposos, pasan de nuevo bajo el arco formado por las lanzas de los guerreros. Otra vez el clamor de la multitud, las músicas extrañas, las esencias lanzadas mientras avanza el cortejo. Anita Delgado, una española de 17 años, es ya princesa de Capurtala. Déjame que subraye algunas cosas por si la gente se le va pasando. Elefantes, sables, turbantes, piedras fuego, preciosas, perfumes, algo, el peso en oro de los novios para los necesitados. Sí, era una cosa absolutamente exótica. Tú ten en cuenta, Curro, que en aquella época la India era todavía colonia británica. Exacto. Y entonces la India estaba integrada por pequeños reinos, uno de ellos Capurtala, donde, bueno, las cortes eran absolutamente fastuosas y a las que se dejaba hacer. Entonces, bueno, yo que he leído mucho sobre Anita Delgado, bueno, pues se cuenta que hasta la caída de aquella generación de marajás, por ejemplo, las matrículas de los coches, que por supuesto eran Rolls Royce, eran de plata. Y, por ejemplo, hay un hecho muy significativo, Curro, y eso lo podemos dejar en las notas del podcast. El cuadro más conocido de Anita Delgado es un cuadro en el que ella aparece recostada con un sari, con el traje típico indio, digamos. Sí, envuelta en seda, y en la frente tiene una esmeralda que era una auténtica locura, una esmeralda enorme en forma de media luna. Del tamaño casi de toda la frente. Cuajada de brillantes, que a Anita Delgado se le antoja cuando llega a la corte, porque es la esmeralda que lleva el elefante del marajá, el elefante favorito del marajá, en la frente. Qué impresionante. O sea, imagínate el nivel de lujo en la corte para que el elefante llevara esa esmeralda, que la esmeralda, vamos a dejar una
una foto, porque hubo hace relativamente poco una exposición en Londres donde se expuso, y de verdad que es un escándalo. Y entonces la gente, cuando vea cuadros de Anita Delgado que aparezca con esa media luna de esmeralda, esa era su joya favorita. Bueno, después tenía, pues imagínate, después las tenía todas. Sí, luego y de además, hecho... bueno, pues las casas mejores del momento, por ejemplo, la casa Cartier, bueno, pues casi a la primera a la que le llevaban las joyas para que ella le hiciera a Anita Delgado, que además ella tuvo muchísimo vínculo con París, ¿no? Totalmente. Vamos a empezar precisamente a hablar de eso, porque la disposición que ella tenía, por supuesto, para joyas, para cualquier tipo de ropa, de vestimenta. Ella no dejaba de ser al final un personaje público entre la élite, y claro, cualquier marca tenía, por supuesto, interés en vestirla, Se dice, fíjate, en servirle. Yo leyendo, cuando me estaba preparando las charlas sobre ellos, que además viajaron por todo el mundo, viajaron por Nueva York, por París, se recorrieron Europa, visitaron España... se les decía que fueron los primeros influencers de la época, y Anita Delgado, cada vez que salía con un vestido nuevo, ya fuera indio o ya fuera occidental, es decir, de moda europea, de las grandes casas de Dior o de cualquiera, bueno, pues era absolutamente aclamada, seguida y fiscalizada por las revistas de sociedad de la época, ¿no? Pero como te decía... no todo fue tan lujoso o con tanto brillo en la corte de Capurtala. Sí que es cierto que Anita y el Marajá mantuvieron una buena relación, bueno, durante toda su vida, hasta que el Marajá murió, que Anita lo sintió muchísimo. Pero es que, claro, Anita, lo acabo de leer, Curro, una chica de Málaga que pasó unos poquísimos años en Madrid bailando y que se va a los 17 años a la corte india y de repente descubre que no es la primera mujer, ni la única. Es que el Marajá tenía un harén. Exactamente, ella era la quinta en concreto. Claro, efectivamente. Anita Delgado fue la quinta mujer. El Marajá se casó 6 veces. Anita fue la quinta. Y entonces, bueno, pues ella, la idea principal del Marajá era ponerla en el harén con sus cuatro esposas. Allí no sé lo que ocurriría, pero el hecho es que Anita sí ocupó unas dependencias independientes en el Palacio de Capurtala, que también el Marajá había mandado a construir exactamente igual que Versalles. Tú ves la imagen del Palacio de Capurtala de la época, que hoy es una academia militar, y hoy además no tiene nada que ver con lo que era, y era una réplica exacta de Versalles. Entonces, Anita sí que tuvo la capacidad o tuvo el privilegio de vivir en otra zona, no en el harén, pero, por supuesto, asumiendo que su marido tenía otras 4 esposas y que después de ella incluso vendría otra más. Y de todas aquellas relaciones nacieron 6 hijos. Uno de ellos, el hijo de Anita Delgado, que nace también en el año 1908. Déjame que diga, para que la gente pueda ver esa imagen y pueda escuchar todo esto con calma otra vez, que tú este tema lo trataste en una de las charlas que tú haces en el Centro Cultural de la Malagueta, y hay un enlace para ver esa charla, porque están grabadas, que voy a dejar las notas del podcast, porque ahí está tanto la imagen que tú comentas de ese palacio que simula el de Versalles. De la Esmeralda. Exactamente. De entonces ahí en esa charla voy a dejar el enlace para que la gente lo vea, porque es bastante útil. Y a mí creo, y esto es una suposición completamente, que estamos aquí en confianza hablando entre los dos, creo nadie que... nos escucha, Curro. Nadie nos está escuchando exactamente. Pregunta. Pero creo realmente que supongo que esa figura de Anita Delgado, como mujer florero, vamos a decirlo así, dentro del harén, en la que ella, por supuesto, no encajaba, al mismo tiempo creo que le tuvo que venir muy bien al Marajá de Capurtala, porque la propia Anita Delgado habla de que si su marido no hubiese sido una persona moderna, creo que es la palabra que utiliza, no hubiese aguantado tanto tiempo, no hubiese estado mucho menos tiempo. Es que, vamos a ver, es que el Marajá al final, Curro, siempre decimos lo mismo, por supuesto, un escándalo, ¿vale? Pero hay que verlo con los ojos de la época y en la cultura de la época. Totalmente, ¿vale? sí. Entonces, eso partimos de esa base. El Marajá era una persona moderna que además... vivió muy volcado en Anita Delgado, es decir, le enseñó muchas cosas de las que Anita llegó a saber. Anita se convirtió en una mujer culta, viajada. Son muy conocidos los libros de viajes de Anita Delgado. Ella viajó mucho con el Marajá por todo el país que era enorme. Bueno, India además es un país súper poblado, y entonces el Marajá la animaba a ir escribiendo, bueno, pues su experiencia de las cacerías a las que iban, las visitas a las que iban por toda la India, y esos cuadernos de viajes se conservan de Anita Delgado y son absolutamente deliciosos. Y en ello Anita Delgado se reivindica, además con permiso del Marajá, lógicamente, como una mujer independiente, como una mujer, bueno, que ella asumía que rompía el molde
de lo que se esperaba de ella. De lo que se esperaba de ella, porque tú tienes que tener en cuenta que Anita Delgado también vivía en un equilibrio muy complicado, porque para la corte hindú era demasiado moderna y demasiado excéntrica, y para la sociedad europea, bueno, pues era una mujer que se había plegado a formar parte de un harén, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Anita Delgado siempre vivió en esa dicotomía, pero como te digo, ella se separó, por supuesto, del Marajá. Ella tuvieron a su hijo, que ella vivió también volcada en el hijo, y bueno, vivieron entre París y España, pero ella se separa del Marajá porque, bueno, pues porque las habladurías de la época, ellos también estaban en el foco, y parece ser que, bueno, que tenía bastante fundamento el rumor de que Anita mantuvo una relación incestuosa con uno de los hijos del Marajá. Uno de los hijos del Marajá. Con uno de los hijos del Marajá, que lógicamente tenía la edad de Anita. Eso te iba a decir, que es que tiene la edad de Anita. El Marajá era mucho mayor que Anita, entonces imagínate si el Marajá, cuando se casó con Anita, tenía ya hijos tenía 35 de 20 años, pues... Exacto. Sí. Entonces, bueno, estaba pues, ya en la media. Aquello fue como el golpe de gracia a una serie, bueno, pues de desencuentros que terminaron con el matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, el Marajá le permitió irse de la corte, le permitió seguir utilizando para siempre el título de Maharani, y le permitió, le dio una pensión vitalicia para que ella mantuviera su nivel de vida. Eso sí, a cambio, si no me equivoco, de no volver a la India. Justo, a cambio de no regresar, de no regresar a la India. Ella después, al final, está en la India y siente nostalgia de España y de Málaga, pero ella también admitió que cuando ya estaba en Europa y sabía que no podía volver, sentía nostalgia de algunas de las cosas de su vida en la India, ¿no? El hecho es que, bueno, pues que ella se instala en Europa, se instala en París en concreto, y allí, bueno, pues imagínate, pues una vida absolutamente fabulosa, con todas las fiestas, todos los banquetes, y ella absolutamente como el centro de toda la vida social y burguesa de la época, ¿no? Porque ella seguía siendo, pues, alguien absolutamente exótico. Toda la historia del mundo por contar, porque claro, es que tenía más calle, por decirlo de un modo coloquial, tenía más calle que ninguna otra persona. A su secretario, que era el viudo de una prima suya, que se convertiría, bueno, pues en su amor maduro. Lógicamente, bueno, pues no era una relación formal, porque no podía volver a casarse, esa era otra de las condiciones, pero sí que hasta el final de los días, bueno, pues vivieron, si no juntos, porque no vivieron juntos, pero sí mantuvieron, bueno, pues esa relación de pues cuando ya te haces mayor, ¿no? Las imágenes de Anita Delgado, por supuesto, las más llamativas son como las que tú comentas, que está con un sari, o en otras que tiene una serie de joyas o coronas en la cabeza que te hacen ver, por supuesto, que es una fotografía que a nosotros, desde nuestro punto de vista, se nos hace muy exótico. Pero también he visto imágenes de Anita Delgado con el Marajá, que está, por ejemplo, en Nueva York, en las que ambos están vestidos de una manera completamente occidental. Claro, o sea, claro. Que no se... Sí que es cierto que al Marajá se le adivina por la barba, por el aspecto los exótico, rasgos. Por los rasgos, se adivina que no es una persona europea. Exacto. Pero van vestidos, pues, con sus abrigos largos, con traje de chaqueta, con el sombrero, es decir, van vestidos a la europea. Totalmente. ¿No? Tú cuentas en esa charla que la Primera Guerra Mundial es como el inicio del declive de la relación, porque ellos empiezan a desplazar más a Inglaterra, porque como tú decías que en ese momento era una colonia inglesa la India. ¿Sabes qué ocurre? Que Anita Delgado, la India hemos dicho que en aquella época era colonia inglesa, pero Anita Delgado no fue nunca vista con buenos ojos por parte del Imperio Británico, nunca, jamás. No se sabe que si por su procedencia, no se sabe por qué razón, pero ella nunca pudo ir a una recepción oficial institucional del Imperio Británico, cuando el marido de Anita Delgado, el Marajá, era un estrechísimo colaborador del gobierno y del ejército, y tenía incluso cargos militares, ¿no? Pero a Anita Delgado es cierto que nunca la aceptaron. Bueno, quizá, pues por aquello que subyacía, ¿no? Del desencuentro entre España e Inglaterra, a cuenta de las colonias, a cuenta de Gibraltar. Se dice también, en el sentido jocoso, que Valle Inclán quiso forzar el matrimonio de una española con un hindú y por lo tanto británico, para darle un poco en la boca al Imperio Británico. El hecho es que Anita nunca encajó. Y como en aquella primera época ellos se instalan en Gran Bretaña, ella no encuentra su lugar. ¿Qué te parece? Y ahí empieza la crisis de la pareja. Te iba a decir que qué te parece si es algo que ya hemos contado, pero a mí una historia que me parece bonita.
ya me estoy anticipando. Vamos a decir primero eso, que al final la pareja, años después, si no me equivoco, creo que incluso la década de los 20 es cuando ya ponen fin de manera oficial a su matrimonio. Pero ¿qué te parece, digo, si comentamos la anécdota con ese mantón o ese manto de la Virgen de la Victoria que Anita Delgado hace en promesa por haberle ayudado a la Virgen en su parto? Sí, pues mira, ella da a luz a su único hijo, a Hit-Sing, en el mismo año de la boda, en el año 1908, y bueno, el parto pues no se presenta como se esperaba, se pone en serio riesgo la vida de Anita, en serio riesgo la vida del hijo, y entonces, bueno, pues en ese momento de casi de delirio, todas las personas nos agarramos a algo que represente mucho para nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento, Anita se agarra a la imagen de la Virgen de la Victoria. Y en ese tránsito entre la vida y la muerte, ella promete que si salen adelante ella y su hijo, bueno, pues que le va a regalar a la Virgen el manto más bonito, el manto de ceremonia más bonito y más lujoso y más extraordinario que se haya visto jamás. Anita se salva, el hijo se salva y Anita cumple con esa promesa a los años, unas décadas después, y le compra a la Virgen de la Victoria un manto que forma parte de su ajuar. Hoy en día forma parte del ajuar. De hecho, se le conoce como el manto de Anita Delgado, el manto de la Maharaní, que es un manto fabulosa, en sedas turquesas, bordado en plata, en la casa de moda de la época, que era Chez Paquin de París, que era como si hoy hablamos de la casa Dior, ¿no? Pues efectivamente el manto de ceremonia más lujoso que ha llevado nunca una virgen. Uh-huh. y que lo tiene la Virgen de la Victoria, que fue Anita Delgado a entregárselo en persona, ya una vez divorciada, ya una Anita Delgado madura, en agradecimiento y para cumplir esa promesa de que la Virgen de la Victoria, bueno, pues escuchó su plegaria y la salvó tanto a ella como a su hija de una muerte casi segura, ¿no? Esto es solo un ejemplo de que Anita Delgado siguió vinculada a Málaga y que otro de esos vínculos que tenía era la relación que tenía con Narciso Díaz de Escobar, como hemos comentado. Sí, efectivamente. Ella le mandaba manuscritas, pues postales desde los lugares del mundo que estuviera visitando y en Navidad, bueno, pues también le escribía esas postales deseándole a él y a su familia, bueno, pues unas buenas fiestas, ¿no? Y se ve ahí ya, bueno, pues como Anita ya va perfeccionando su uso sobre todo del francés, que era el idioma que era el idioma al final que consiguió dominar, ¿no? Pero es cierto que Anita estuvo siempre muy vinculada a Málaga. Ella hizo otra visita también en los años 40 a la Semana Santa de Málaga y expresó su devoción precisamente por la cofradía del Sepulcro. Y bueno, fue una persona que adoraba la ciudad. De hecho, los padres siempre también permanecieron vinculados a la ciudad de Málaga, ¿no? Es curioso, eso es interesante, y saber además que firmaba siempre esas cartas, como te estás comentando, como Prem de Capurtala. Claro, es que era el nombre que se le adjudicó como princesa. Eso es. Una vez que se casa con el Marajá. En aquella madrugada en la cabaña con el gurú. Exactamente. Mientras hablaba contigo estaba viendo mi pedrada, que ya lo sabes, el tema de las calles. Digo, ¿habrá alguna calle en Málaga que sea Anita Delgado? Bueno, pues hay dos. Dos digo porque una está en Fuengirola y otra está en Málaga. Y estoy viendo que la de Málaga, de hecho, la tengo muy cerquita. Está por Parque Clavero. Sí, no lo sabía. Pues yo no sabía que estaba ahí. Anita Delgado, sí. Pues calle Anita Delgado. Así que mira, queda reflejado en el callejero, que es interesante también. Hombre, claro, esas figuras históricas. Sí, efectivamente. Porque Anita Delgado, bueno, pues al final tú dices, no fue una gran escritora, no fue una gran bailarina, no fue una gran, no sé, se dedicó a la música, sí. Pero sí fue, bueno, es que la única española, bueno, pues que ha formado parte de la corte india y nació en Málaga. Interesante, desde luego que sí. La historia de Anita es absolutamente fascinante. Son estas historias que nos gusta recuperar, que nos gusta profundizar, porque seguro que encontramos una nueva excusa para... Y sí que es cierto que habíamos prometido que íbamos a contar cómo fue la vida en la corte, que no fue tan... Bueno, tuvo sus luces y sus sombras. Uh-huh. Y yo creo que al final Anita murió conforme con su vida. No fue una mujer... triste, ni amargada, ni oscura, ni... Yo creo que se tuvo que sentir afortunada, no solo en el sentido por ese, vamos a llamarle golpe de suerte de conocer al Marajá y vivir una vida que no le correspondía, sino porque eso le abrió las puertas a mucha más vida después. Sí, su etapa en París, en Francia... Y sobre todo que el Marajá, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, le permitió seguir teniendo esa vida. El Marajá la mantuvo con el nivel de vida maravilloso hasta el final. Exacto.
Una historia interesante que teníamos que contar y a mí cuando me lo sí. propusiste me pareció también muy, muy chulo porque Anita Delgado siempre es guay, es interesante y es algo que merece la pena que la gente sepa lo que decimos siempre, que el malagueño de a pie sepa también sobre su historia y cuáles son esos personajes que han definido la historia de los últimos 100 años malagueños. Por dar el último dato, ya muere de un infarto en el año 1962, vaya, no hace tanto, claro. Y está enterrada en la Sacramental de San Justo en Madrid. También hubo un debate sobre si debía recibir cristiana sepultura por aquello de... pero está enterrada en Madrid. Bueno, pues una tumba que también resulta pues muy poética y casi tierna, de la corona de princesa de Capurtala, las 2 sables Sig que representan su boda y la inscripción que dice: tu hijo no te olvida. Así muy bonito. que, bueno, es una buena manera de cerrar una vida, ¿no? Totalmente. Todos esos símbolos que la acompañaron. Ana, la semana que viene estamos a las puertas del Domingo de Ramos. Es decir, viene podcast de Semana Santa. Se avecina. Que la gente lo sepa, que sabemos que mucha gente le interesa también cuando hablamos. Y que además no cortamos por Semana Santa. La gente sabe que nosotros solo cerramos en vacaciones agosto. Exactamente. Así que seguiremos. Nos quedamos citados para la semana que viene y que muchas gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.